Los versículos 16 a 18 del capítulo 5 de Gálatas dicen: Por tanto, os exhorto a que viváis según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne busca lo contrario del Espíritu, y el Espíritu busca lo contrario de la carne. Ambos están en conflicto, impidiéndote hacer lo que deseas. Sin embargo, si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Algunos cristianos tienen la costumbre de atribuir todas las acciones de hombres y mujeres a los demonios. Aunque muchas acciones humanas están influenciadas por demonios, algunas no requieren su presencia, porque no son manifestaciones demoníacas. La Biblia deja claro que no se necesita un demonio para cometer adulterio. Es algo intrínseco a la naturaleza carnal. Del mismo modo, los espíritus malignos no son esenciales para cometer fornicación. Está arraigada en la carne. La Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, explica las obras de la carne, que incluyen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, porfías, emulaciones, iras, pleitos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, glotonerías y cosas semejantes. Con respecto a estas obras, la Escritura afirma que quienes las practican no heredarán el reino de Dios. Vivimos en una cultura saturada de sensualidad y libertad de elección, que fomenta la búsqueda de lo que parece bueno. Sin embargo, el problema radica en que lo que parece bueno no siempre es aceptable a los ojos del Señor, como revela Gálatas 5. El texto destaca la lucha entre el bienestar de nuestro cuerpo y la batalla entre la carne y el espíritu. Aunque hayamos nacido de nuevo, la tentación de la carne persiste, desencadenando una guerra interna entre el deseo de agradar a Dios y las inclinaciones carnales. El apóstol Pablo describe este conflicto presente en el corazón y la mente de todo cristiano. La carne y el espíritu tienen deseos opuestos como resultado del nuevo nacimiento. Un hombre natural, impulsado por la carne, no experimenta este conflicto, porque su vida está gobernada por la carne. La batalla dentro del cristiano es entre la carne, que busca un camino, y el espíritu, que anhela algo completamente diferente. Es esencial darse cuenta de que caminar en el espíritu no es una tarea fácil. A menudo es una batalla. La guerra interna entre la carne y el espíritu, mencionada por Pablo, revela que estos elementos son opuestos y no coexisten armoniosamente. Al ilustrar el episodio del adulterio de David, Pablo subraya que la acción no fue el resultado de una posesión demoníaca, sino la acción de la carne. La carne tiene un deseo inherente de sexo, una expresión normal y natural, pero se vuelve problemática cuando sobrepasamos los límites establecidos por Dios. La sociedad a menudo intenta demonizar el sexo, convirtiéndolo en algo negativo. Sin embargo, el sexo es una unión maravillosa creada por Dios para tener lugar dentro del matrimonio sagrado entre un hombre y una mujer. Tratar de buscar el sexo fuera de estos límites divinos es donde perdemos el rumbo. Dios estableció parámetros específicos para el sexo: un hombre y una mujer casados en santo matrimonio. La carne, al buscar el sexo fuera de estos límites, se desvía del camino natural para adquirir algo bueno por medios profanos. Dios impuso estos parámetros estrictos para el sexo no solo por razones morales, sino también por las consecuencias físicas y espirituales. Como se expresa en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 15 a 17, nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Unirse con una prostituta, ya sea física o espiritualmente, es desviarse del propósito de Dios, creando una conexión que contradice la unión espiritual con el Señor. Al adherirnos a los parámetros de Dios, reconocemos la importancia de la unión espiritual en el contexto divino y evitamos las implicaciones perjudiciales de desviarnos de estos principios establecidos. Somos una sola entidad,
dos personas involucradas en fornicación y el estado de su relación es profundamente negativo. Uno se pregunta por qué simplemente no toman caminos separados, ya que ambos desean la separación, reconociendo que no son beneficiosos el uno para el otro. Saben que su relación no avanza y quieren irse, pero se encuentran bloqueados. La dificultad para separarse no es solo física, sino que trasciende cualquier conexión común. Existe entre ellos un vínculo que va más allá de lo físico, que trasciende incluso este mundo. En el acto de unirse, se convierten en uno, un cuerpo que va más allá de la naturaleza y de la comprensión pública. En esencia, estas dos personas están unidas de forma invisible, formando una sola carne. Existe, sin embargo, un estado de relación llamado amigos con derecho a roce, en el que la intimidad física coexiste sin compromisos románticos, exclusividad ni ataduras. A menudo se observa que al menos una de las partes acaba encariñándose con la otra, revelando un vínculo más profundo. La fornicación crea una conexión espiritual entre las personas, lo que explica por qué las rupturas son tan difíciles. Cuando la relación termina, se produce un sentimiento de pérdida porque una parte de cada persona ha sido compartida y permanece con la otra. Incluso los que están casados pueden echar de menos a exparejas de hace años, lo que indica la permanencia de este vínculo único. El tiempo no cura las heridas espirituales y la dificultad de superar la separación es evidente. Dios, en su sabiduría, creó el sexo y estableció parámetros específicos para la unión física. Él se preocupa y sus leyes existen para nuestro propio beneficio. La Escritura en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18, nos exhorta a vivir por el Espíritu, evitando así satisfacer los deseos de la carne. La carne y el Espíritu están en conflicto y seguir al Espíritu nos libera de las ataduras de la ley. A menudo, el tiempo no basta para curar las heridas espirituales causadas por elecciones que violan los principios divinos. La fornicación, al establecer una conexión espiritual, deja marcas profundas que perduran, lo que explica la sensación de pérdida al separarse. La lucha interior entre la carne y el espíritu se hace evidente, sobre todo cuando se traspasan los límites divinos. La dificultad para superar una relación dañina, incluso cuando ambos reconocen su toxicidad, puede atribuirse al vínculo espiritual que se forma durante la intimidad. La unión física va más allá de lo meramente material, creando una conexión única y trascendental. Cuando la Escritura menciona que dos se convierten en una sola carne, no solo se refiere al aspecto físico, sino también a la unión espiritual, incluso en las relaciones que no son compromisos románticos exclusivos, como los amigos con derecho a roce. La conexión espiritual puede sorprender y complicar la separación. Por lo tanto, la búsqueda de gratificación sexual fuera de los parámetros establecidos por Dios no solo tiene un impacto físico, sino que también deja marcas espirituales. Dios, que nos ama profundamente, ha establecido estos principios por nuestro propio bien, para preservar nuestra integridad emocional, espiritual y física. Al seguir la guía de vivir según el Espíritu, alineamos nuestras acciones con los designios de Dios, evitando así los escollos y las consecuencias negativas de las elecciones que se apartan de su plan. Que la comprensión de estos principios nos guíe hacia una vida alineada con la voluntad de Dios, para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. Amén.